Muchísimas gracias por la invitación. A ver, hay un proceso de transición en Bolivia que es de un narcoestado dictatorial a una democracia. Si no pisamos exactamente lo que estábamos viviendo y lo que tenemos en este momento, es muy difícil llegar o a sugerir cosas o a hacer un diagnóstico correcto. Hay países que han definido convivir con el crimen organizado. ¿Eso ha sido una solución? No. Esos países los que han sacado es más violencia, más desapariciones, mayor concentración territorial de este tipo de mafias organizadas en su territorio y no han logrado controlar la totalidad del Estado. Hay otros países que han definido combatir el narcotráfico, porque hoy el narcotráfico ya no es lo que se ve en las series de Netflix o lo que se ve en el cine de esos criminales. No, hoy día el narcotráfico tiene una serie de cadenas productivas, un poco lo que decía el profesor Gamarra con un nuevo concepto de la industria del narcotráfico que se ha asentado en Bolivia. Bolivia tiene zonas que son totalmente libres y ausentes del Estado. No son zonas grises, digamos, son zonas totalmente ausentes del Estado. No hay corregidores, no hay alcaldes, no hay... Si usted mira el Chapare, en el Chapare más importantes son las federaciones del trópico que los alcaldes, que los subgobernadores o que cualquier autoridad elegida por el pueblo o que sea nominada por el Estado Nacional. Necesitamos definir lo que es el gobierno de Rodrigo Paz. ¿Es un gobierno de transición o es un gobierno de cambio? En función a esa definición estamos nosotros viendo qué es lo que le espera a nuestro país. El tema es que si es un gobierno de transición, es un gobierno que simplemente va a administrar un Estado plurinacional moribundo. Si es un gobierno de cambio, es un gobierno que va a atacar, que va a necesitar atacar la totalidad de lo que ha significado el proceso en el que nos ha metido el MAS. Rescato las palabras del almirante Chavik cuando decía: Bolivia no cuenta o no podía, o el presidente Paz no podía implementar un estado de sitio por el tema de las Fuerzas Armadas. Las hicieron gritar patria o muerte 20 años a las Fuerzas Armadas en Bolivia. Las infiltraron totalmente. Hicieron un convenio campesino, que entre comillas campesino, porque era para hacer ingresar oficiales al colegio militar de hijos de chapareños, hijos de cocaleros, para infiltrar la totalidad de las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasó con la Policía Nacional. Entonces, la infiltración del narco y de los operadores de los narcos en el Estado Nacional es muy fuerte y muy grande. Ese aspecto necesita hacerlo. Los procesos de transición de gobiernos fuertes en Bolivia han generado inestabilidad. Cuando Barrientos derrotó, o mejor dicho, conspiró y derrotó a Víctor Paz a través de un golpe de Estado, vinieron gobiernos como el de Barrientos, Obando, Siles Salinas, Torres, hasta llegar a Banzer, que estabilizó el tema del político, porque tuvo el apoyo de dos partidos, el MNR y la Falange Socialista Boliviana. Cayó el MNR, cayó el gobierno militar y vino Pereda, Padilla, Gayler, Natush, Lidia Gayler, García Mesa, Bildoso, hasta llegar a Víctor Paz, que estabilizó por 20 años el gobierno, es decir, el Estado Nacional. Yo no creo que esta sea la situación y no quisiera que sea esta la situación de Bolivia. Creo que hay la gran oportunidad de poder hacer un gobierno que nos guíe a un proceso amplio de unos próximos 20 o 30 años, como fue el proceso democrático que se instauró el año 82. Para eso necesita el gobierno primero ser un gobierno
que liberalice la economía. Ese proceso de liberalización de la economía es lo que está reclamando el pueblo boliviano. Y ese proceso no es un tema que vaya contra aquellos, es decir, sectores sociales o sectores populares, porque yo no conozco economía más liberalizada ni conozco estructura mental más liberal que los habitantes del Alto. En el Alto indudablemente son tan o más liberales que los cruceños o que todo el oriente boliviano. Necesitamos inversión extranjera. Bolivia es imposible que se sostenga en los próximos años sin inversión extranjera, porque el crimen económico que cometió el MAS al negar la posibilidad de inversión extranjera, es imposible sostenerla. Se nos viene una crisis energética mucho más profunda que la crisis económica que estamos viviendo y va a ser no va a ser sostenible. Necesitamos un gobierno que sea inclusivo. Y cuando hablo de inclusión social, no me estoy refiriendo solamente a procesos en los cuales el Estado Nacional tenga la posibilidad de incluir a diversos grupos sociales. El fraccionamiento social, la desagregación social que hemos vivido durante los últimos años es realmente muy profunda. Regiones contra regiones, ciudadanos, o sea, ciudad contra campo, campesinos contra, es decir, contra obreros, indígenas contra blancos. O sea, hay una serie de desagregaciones sociales que indudablemente la hemos heredado del MAS. Eso necesitamos nosotros superarlo. ¿Se puede hacer en estos años? Sí se puede hacer, pero se tiene que hacer con decisión, se tiene que hacer con capacidad de poder ampliar, digamos, la base social del gobierno. Si no generamos un gobierno de unidad nacional que incluya a la totalidad de las fuerzas políticas, que incluya a los movimientos sociales democráticos, que incluya a sectores sociales que se creían marginados de del banquete del desarrollo, va a ser bastante complicado. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Como se ha venido gobernando estos últimos 7 meses, no es viable un proceso de transición exitoso. Al no haber un sistema de partidos políticos y al no haber un sistema en el cual la sociedad se sienta representada en el Estado en su totalidad, va a ser muy difícil que logremos lo que el país necesita en este momento. Los grandes derrotados no son, los grandes derrotados no son en este momento los que van a dar las lecciones de cómo se gobierna. Los grandes derrotados son aquellos que indudablemente no tienen que tener ni impunidad y tiene que caerle todo el peso de la ley. Y esos no son derrotados, están nuevamente acumulando fuerza para volver al ataque porque no son ni democráticos y son parte de una mafia transnacional organizada. Muchísimas gracias.